Analicemos hoy el Salmo 23, versículo 1, un versículo solamente, para no ser demasiado extenso. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué pensamos cuando escuchamos esta frase? Nada me faltará. Antes, analicemos lo que dice el pasaje. Jehová es mi pastor. Entonces, ¿quién es el pastor? El Señor. Entonces, es mi pastor. ¿Por qué los cristianos decimos el Señor y no Jehová? Porque Cristo dijo: yo soy. Antes de Abraham que fuese, yo ya era. Entonces, cuando la Biblia habla de Jehová, está hablando implícitamente también de Jesucristo. Y eso es otra materia de otro estudio, pero para nosotros el Señor es Jesucristo. Y también lo menciona la palabra en el Nuevo Testamento. Cristo es el Señor. Ahora, si puedes mencionar un ejemplo bíblico de Jesús como pastor, aparte del que yo te voy a dar, piensa, en Mateo 9:36, Jesús dijo: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese pastor necesario no eran los hombres, era Él, en los hombres. ¿Se entiende? Ahora, si una persona está sin pastor, según Jesús en este pasaje, está desamparada y perdida. Lo vemos también en la parábola de la oveja perdida, cuando él deja las 99 en el redil y va a buscar la que estaba perdida. Esa es una acción de un pastor, el pastor Jesucristo, el pastor. Entonces, ¿qué significa nada me faltará? Si yo pudiera poner una definición breve, diría que tendremos todo lo necesario para enfrentar lo que nos viene por delante. En realidad la vida es así, no sabemos qué vamos a vivir en el día de mañana. Hoy mismo yo me levanto en la mañana y no sé qué voy a vivir en este día, pero la provisión estará. Ahora, ¿qué no nos faltará estando en Cristo, nuestro pastor? ¿Qué no nos faltará a nosotros? Aún en las situaciones que estemos. El Salmo 23:4, que está ahí mismo, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué no nos faltará entonces? No nos faltará el valor y el ánimo renovado para seguir a pesar de las sombras de muerte. Ahora, más adelante vamos a ver por qué no nos faltará eso. Luego, en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué es lo que tendremos y que no nos faltará? La fortaleza. Los recursos vienen de parte del Señor. Por eso es que aquí en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es conforme a mis recursos, a mi capacidad, sino a la capacidad que Él nos dará a través de su Espíritu. Él nos suplirá conforme a sus recursos. Ahora, cuando Jesús calma la tempestad, en Mateo 8:25 y 26 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Jesús dormía en medio de la tormenta. ¿Por qué descansaba él? Porque estaba seguro que la voluntad de Dios es la que tenía que realizarse en su vida. Claro, era Jesús. No. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el ejemplo que nos está dando para que nosotros podamos caminar. No es simplemente creer que es Él, pero Él quiere ser Él en nosotros. Él quiere habitar en sus hijos. Por lo tanto, las enseñanzas que Él nos está dando, nos está diciendo: cuando te encuentres ante una tormenta, es importante que veamos en qué etapa de tu proceso de crecimiento estás. Y probablemente lo único que puedes hacer es sacudir al Señor y decir: Señor, por favor, ayúdame. ¿Está malo eso? No.
pero también Él desea que tú puedas tener fe. ¿La fe para calmar las olas? ¿La fe para eliminar tus problemas? No, es la fe que puede descansar en la voluntad de aquel que obrará en su momento. Cuando Dios obra a través de ti, a pesar de pasar por dificultades, la gente que no conoce al Señor se sorprende, porque no es lo natural. Lo natural es pedir, pedir. ¿Y por qué Jesús entonces dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Fíjense que todo lo que dice ahí es algo que se cumple. Y es por lo mismo que estamos viendo acá en estos pasajes. Vamos a continuar para tener más claridad. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿qué pasa con la persona que confiando en sus propios recursos no necesita de Cristo como pastor? Hay gente que no quiere saber nada de Dios, ni nada de Cristo, ni nada de pastor, ni nada de religión, ni nada. Todo está visto a su manera. No necesito pastor. Yo tengo clara la película. Un ejemplo es en la Biblia de Lot y Abraham. Abraham y Lot tienen problemas porque crece sus animales, así sus ovejas, todo lo que tienen, y por lo tanto no hay espacio para los dos. Entonces Abraham le pide a Lot que él escoja el lugar donde quiera ir. Y está hacia el oriente y el otro hacia el occidente. Entonces Lot elige el oriente. ¿Por qué? Porque se veía una tierra próspera. O sea, en esa tierra próspera no necesitaría pastor. En cambio, Abraham se quedó y allí dice la palabra, entonces en Lot, que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esto está en Génesis 13, 11 y 12. O sea, Lot se fue deslizando poco a poco hasta llegar a Sodoma. ¿Sabía lo que iba a ocurrir en Sodoma? No. ¿Por qué? Porque no tenía pastor. ¿Abraham sabía lo que iba a vivir él? No, pero tenía pastor. Entonces Abraham acampó en la tierra que fluye leche y miel. Leche y miel. Entonces siempre pensamos en lo material. ¿Y dónde estaba la leche y dónde estaba la miel? Es lo mismo que nos pasa a nosotros ahora. Pensamos, bueno, ¿y dónde está la prosperidad si yo creo en Cristo? ¿Dónde está la liberación de los problemas si yo creo en Cristo como pastor? En Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, las palabras, cuando tú y yo estamos analizando la palabra de Dios, ahí el Espíritu Santo activa su presencia porque nos va a hablar, nos está entregando una información que es una verdadera comida, una verdadera leche que fluye en abundancia. Son las palabras que provienen de Dios. Nos proveen primero de su Espíritu y nos llenan de vida. ¿Para qué? Para lo que sigue. Entonces, la pregunta que nos hacemos al final, ¿de dónde provienen nuestros recursos? Y hay un salmo, el Salmo 121, versículo 1 al 8, con esto termino. Y yo quiero pedirte que cuando lleguemos al punto de Israel pongas tu nombre, porque Dios es un Dios que trata con las personas, pero trata con las personas en su cuerpo, no individualmente ni porque se te ocurra, no, es el Señor en su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto quien manda al cuerpo es la cabeza. Es Él el que piensa, es Él el que sabe. Y tú al poner tu nombre, estás poniéndote el nombre en el lugar donde debió haber habido sumisión, entrega, confianza, que era en el pueblo de Israel. Y justamente fueron ellos quienes menos se acercaron a Él. Dice así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí,
No se adormecerá ni dormirá el que guarda a tu nombre. Yo digo a Iván. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Iván. Puedo dormir tranquilo. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando tú tienes fe, la fe de Dios, es porque conoces a Dios en su palabra. Mucha gente quiere creer en Dios, pero no cree en la palabra de Dios. No cree en lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Creen en las escrituras muchas veces a su manera y van sacando textos bíblicos por aquí y por allá, pero no tienen claro que Cristo es la Biblia, la palabra. Jesucristo mismo lo dijo. Ellas dan testimonio de mí, pero se concentran en el significado de una palabra y se dan vuelta en muchos significados, pero no entienden que hay una voluntad general en ella que es Cristo para mostrarnos su voluntad y guiarnos a la victoria de aquel que todo lo tiene, porque nada le falta. Cada día cuando se enfrenta a un problema, Dios le da su provisión para salir victorioso. Necesitamos los frutos del Espíritu que ya tenemos. Y si no sabes cuáles son, búscalos en el libro de Gálatas, capítulo 5, y allí verás también las obras de la carne. Búscalos, léelos y aprópiate de ellos si tú crees en Cristo. Eso está en ti, está en mí, pero nos falta vivir el momento difícil en el cual nos daremos cuenta cómo Él nos hace brotar esos frutos. No brotan porque yo quiero, brotan porque son el tiempo en que esos frutos van a salir a la luz. ¿Estás pasando por mal momento? ¿Por tiempos muy difíciles? Recuerda, Él es tu guardador. Él está contigo. Esa es toda la diferencia. Hará toda la diferencia en tu vida. Saber que nunca estarás solo. Y no solo, sino que Él habita en ti. Que Dios te bendiga.